nuestros hermanos y amigos que nos acompañan desde las diferentes plataformas. Queremos desearles bendiciones de parte del Señor y también invitarles a que nos acompañen en esa transmisión del estudio de la escuela sabática, que lleva por título El deseo de todas las gentes. Esperando que nos acompañen y que en un momento regresamos. Bien, estamos de regreso. Nos acompaña con nosotros nuestro hermano Manuel Huarcas, él es anciano de la iglesia de Huesén, y vamos a estar compartiendo con ustedes el estudio de escuela sabática. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, Rubén, gracias. De la palabra de Dios en esta ocasión, que como tú lo has dicho, lleva por título El deseado de todas las gentes. Bien, entonces oramos para comenzar y que nos acompañen también ustedes en la oración, si pueden, ahí donde usted esté, oremos para que el Señor nos bendiga. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida, la salud, estamos bien, Señor, y en este momento vamos a abrir tu palabra, vamos a tener el estudio de la escuela sabática y queremos rogarte que tú nos bendigas y que abras nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces a la lección de esta semana. Hermano Rubén, el título es bien interesante, ¿no? El deseado de todas las gentes. Eh, ¿Quién podría o qué podría ser el deseado de todas las gentes? Que esto es lo que se titula la lección de esta semana. Sí, básicamente habla acerca de lo que Jesús hizo, está haciendo por nosotros. Y muchas veces nosotros queremos como ayudarle a Jesús en el trabajo de nuestra salvación, cuando realmente eh, la salvación es un regalo completo dado por el mismo Dios a través de Jesús. Y, y yo creo que eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que fue un regalo, que es algo que Él no, es por gracia, no merecemos, y que Él está dispuesto a ayudarnos y a estar con nosotros siempre. Y eso es lo que habla el estudio, la lección de esta semana. En hay un versículo que aquí sería importante leerlo en el libro de Isaías 63, en donde dice, y andarán las naciones a la luz, a tu luz, dice, y los reyes al esplendor de tu nacimiento. Eh, Sin duda alguna aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. ¿no? El Salvador. Y como tú ya lo habías comentado, nosotros debemos, el ser humano, lo que más desea nuestro Dios es que nosotros pongamos nuestra confianza y que nosotros aceptemos la gracia, el sacrificio que Él hizo por nosotros, para que nosotros, sin hacer nada y por gracia, podamos recibir esa Sí, salvación. y yo creo que es la invitación de Dios. Dice también el libro de Isaías que deje el hombre inicuo sus pensamientos, el impío sus malos caminos. Yo creo que todos somos malos, somos pecadores, pero el Señor nos hace esa invitación a través de Jesús para que nosotros nos acerquemos a Él, que acudamos a Él, porque Él es el remedio, la solución para el problema del pecado. De hecho, es la única solución, ¿no? Ujú. No hay otra manera
de cómo poder recibir la salvación, de ser salvo, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que nosotros seamos salvos, porque todos somos pecadores. Y recibir la gracia de Dios, que es su Hijo, es la única esperanza que nosotros tenemos. Y es importante que nosotros eh, confiemos y Confiemos. aceptemos esa Sí. gracia. Sí, hay una parte del sábado que quisiera compartir, está en el libro Fe y Obras, dice, cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Claro, es que nosotros, por más buenas obras que nosotros Ujú. podamos hacer, ¿no? Y mira, hermano Rubén, y si bien es cierto, Dios es bueno y aún nosotros pudiendo hacer buenas obras, eso no nos hace aptos o de la salvación, o sea, Sí, capaces aún así, de ganar el de cielo. ganar la Sí, salvación, o sea, aún haciendo buenas obras, porque Dios es tan bueno que nos permite que nosotros hagamos cosas buenas. sí, Y quizás uno puede decir, bueno, yo no hago nada malo, no mato, las cosas que hago son buenas, ayudo, pero eso no deja que nosotros podamos ganarnos la salvación, sino solamente es por la gracia y es importante que nosotros pongamos a Jesús y aceptar su gracia porque solamente poder hacer salvo así. claro. Y entremos en lección. En la parte del domingo, y entremos en lección. En la parte del domingo habla acerca de los efectos del pecado. Recordemos que el pecado eh, tiene consecuencias, tiene efectos que muchas veces no son agradables al mismo ser humano. Trae dolor, trae tristeza. La Biblia dice que trae separación. En el libro de Isaías 59 dice que el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y el pecado lastimosamente pues nos aleja de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y esa es la lucha que hay entre el ser humano y el aceptar la gracia de Jesús. Porque el pecado, ¿qué cosa es? Orgullo, vanidad, arrogancia muchas veces. Y pensamos que no necesitamos de Dios. Y yo creo que a veces hay personas que dicen ser muy buenas de carácter moral, pero al final ellos dicen que no creen en Dios. Yo creo que la lección nos enseña de que necesitamos de un Salvador, de uno que nos acerque al Padre. Y es lo que la lección del domingo habla, que los efectos del pecado traen división, trae separación. Y Jesús es el puente que hace la unión entre el ser humano pecador y el Dios creador amoroso. Es interesante que muchas veces, bueno, no sé, pero yo creo que la mayoría de nosotros, aún los que profesamos, los que creemos en el Señor, muchas veces parece que Dios no nos escucha, ¿no? ¿Sí? Y le hablamos, le rogamos, hacemos, entre comillas, lo que Dios quiere que hagamos, pero no nos damos cuenta que si hay pecado en nuestra vida, no es que Dios esté lejos de nosotros, ni No. porque Dios no nos escuche, sino la lección habla de que cuando el pecado hay en nuestras vidas, nos hace que nos alejemos de Dios. O sea, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Claro, pues, o sea, Dios quiere convivir con el pecador, pero el mismo pecado hace que nosotros pongamos una barrera entre Dios. Dice la lección eh, respecto al efecto del pecado. Dice que el pecado puede destruir nuestra relación con el Señor y por lo tanto conducir a nuestra ruina eterna. No porque el pecado aleje a Dios de nosotros, sino que nos aleja a nosotros de Dios.
O sea, Dios es como que Dios nos quiere acercarse a nosotros, pero nosotros mismos como que nos alejamos del Señor. Y sabe que lo que más yo creo que lo que más me impacta a mí en este día de la lección, hermano Rubén, es que no solamente nos aleja de Dios, sino también nos hace que ignoremos los consejos de Dios. No sé, ¿Cierto? Dios habla porque nosotros nos alejamos y Dios siguiéndonos ahí atrás de nosotros y Él nos habla y con su palabra y el pecado nos hace que nosotros no escuchemos y que no querramos nada con nuestro Dios. Recordemos la historia de Adán. ¿Qué pasó cuando ellos desobedecieron? O sea, como que automáticamente causó el efecto de esconderse de la presencia de Dios. Y Dios fue a buscarlos. Y dice la Biblia en Génesis 3, 8 en adelante, dice, y Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, bueno, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, ese es el problema, ese es el resultado de alejarnos de Dios. Es como que le tenemos miedo a Dios, como que pensamos que Dios va a hacer algo malo para el ser humano, pero es todo lo contrario. Trae bendición a la vida, trae felicidad a la vida y sobre todo la salvación que Dios ha preparado a través de Cristo Jesús. Claro, y nosotros a través de la palabra de Dios y a través de su palabra nos enseña los dos caminos, ¿no? Ujú. ¿Qué es el pecado y cuál es el buen camino que hay que seguir? Y es importante que nosotros y que el ser humano escoja ese buen camino para que se pueda tener una convivencia apropiada y con Dios. Sí, pero tú dijiste algo bien interesante. El pecado hace que no escuchemos a Dios. Y eso es una realidad, como que nuestros oídos se tapan. Dios nos dice, hijo, es por aquí, y no, agarramos por allá. Y muchas veces, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no están los consejos de Dios. No escuchamos los consejos de Dios. O sea que es importante que nosotros nos demos cuenta y sabe, hermano Rubén y hermanos que nos están viendo, y yo siempre digo esto, que los que realmente eh, conocen quiénes somos, somos primeramente Dios y también nosotros, que Dios nos ha dado una conciencia, también nosotros sabemos en qué camino andamos. O sea, nosotros Ujú. estamos conscientes de lo que hacemos. Muy aparte de que no querramos escuchar la voz de Dios, pero sí sabemos en qué camino andamos. Y, y es importante que si nosotros andamos, si hay algo que nosotros estamos haciendo, si hay algún pecado, es importante que nosotros le paremos, reaccionemos y regresar, ¿verdad? Y tomar el buen camino que el Señor quiere que nosotros, nosotros andemos. Y ese es el Dios de amor, ese es el Dios de amor que nos invita. Hey, vengan a mí, dejen el camino, deja el pecar, porque eso trae la ruina al ser humano. Y la parte podemos entrar a la parte del lunes. Hace una pregunta. ¿Quién es perdonado? O sea, ya sabemos que todos somos pecadores, pero aquí la pregunta es, no es quién es pecador, sino quién es perdonado. O sea, Dios a quien desea perdonar. Y si nosotros vemos cuál es el panorama del pecado, es terrible. Dice que el pecado nos aparta de Dios, pero también en la Biblia hay un mensaje que dice que nos da la esperanza de la redención en Cristo Jesús. Dice el libro de Romanos, porque todos estamos instituidos De de la la gloria de gloria de Dios. Dios. Todos, lastimosamente, cargamos con eso. Pero que dice también que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que nos invita a ver
y a preguntarnos, ¿quién es perdonado? ¿Y Dios a quién quiere perdonar? Esa es la pregunta. ¿Cuántos no necesitamos del perdón, verdad? ¿Y cuántos nosotros no nos damos cuenta muchas veces de los errores que Ujú. cometemos? Y cómo quisiéramos que nos perdonaran. Y necesitamos del perdón. Muchas veces somos perdonados, muchas veces nosotros perdonamos, eh, pero el pecado que está delante de Dios, ¿quién es perdonado por Dios? Esta es la pregunta acá, porque si bien es cierto, el perdón viene de Dios. O sea, Cierto. el perdón lo da Dios, no depende de nosotros, sino el verdadero perdón viene de Dios porque contra Él hemos pecado. Sí, dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ese es lo lindo, que Dios quiere que creamos en Él, que confiemos en Él, porque Él está dispuesto a darnos el perdón que necesitamos. Y eso y lo quiere dar. También habla acerca de la esperanza que debería darnos. Y yo creo que ahí cambia todo, es como un parteaguas. Jesús vino a la vida, nos perdona, nos, nos hace nuevas personas y nos prepara para algo. ¿Para qué? Para andar en sus caminos, para vivir con Él, para quizás no para vivir con miedo, ¿qué va a pasar? Con miedo a la desesperanza, con miedo al futuro. Ya no. Dios quita todos esos temores, esos miedos y nos hace nuevas personas. Ahora, yo te pregunté algo, ¿para qué nos prepara Dios? Y lo que tú dijiste, las obras no sirven de nada, nuestras obras, pero con Jesús todo es diferente, todo es diferente. Y dice la palabra de Dios que es cierto que somos juzgados por las obras, pero no en el sentido de que las obras nos salvan, sino que es una respuesta al amor de Dios. Las obras que nosotros hacemos ahora es una respuesta a lo que Él hizo por nosotros y lo que sigue haciendo en nosotros. Hermano Rubén y hermanos, es interesante que las obras no nos salvan, ¿verdad? Ujú. Pero la otra cosa que es bien interesante y nosotros debemos de comprender estas dos situaciones porque nosotros vamos a ser juzgados por Cierto. las obras. O sea que las obras son importantes y tienen que ver mucho con nuestra salvación. Sí, sí, Sin sí. embargo, las obras no nos salvan porque, o sea, si dejamos a Cristo por un lado, o sea, si nosotros confiamos en nuestras propias justicias, nuestras propias obras, ahí no hay salvación. Pero si es Cristo en nosotros y por amor a Cristo y yo creo, hermano, que este tiene que haber una respuesta, ¿no? Tiene que haber un acto, eh, el creer y nos lleva a actuar. Vamos a poner de esta manera quizá para más claro. Uno dice que ama a una persona. La pregunta es, ¿qué una persona que ama a alguien, qué sería dispuesto a hacer la persona? O sea, ¿qué estaría dispuesto a hacer por esa persona? ¿Me entiendes? Igual pasa. Dios Jesús nos ha salvado. Él como la lección dice que amor por amor las semanas pasadas. Ujú. O sea, tiene que haber una respuesta y la lección, y quisiera leer lo que dice la lección, porque es maravilloso. Dice que las obras son una expresión externa, una manifestación humana de una fe salvadora. O sea, nosotros creemos que hemos sido salvos por la gracia de Jesús. Ahora debemos vivir como salvados. Debemos de obedecerle a Dios por amor. Vivir como alguien que se está preparando para vivir con Jesús en el reino de los cielos. Eso es lo que yo creo. No, y aparte de eso, hermano Rubén y hermanos que nos están viendo, Jesús también en su palabra dice que ejemplo Él nos ha dado Ujú. para que nosotros lo sigamos, lo que Él ha hecho que nosotros hagamos. Y obviamente que Jesús es el mayor ejemplo para que nosotros hagamos lo que Él hizo. Y entonces Él dice que obedeció a su Padre, eh, anduvo obedeciendo la ley. Sí, Entonces,
no hay manera de cómo darle vuelta al asunto, ¿no? O sea, no es decir, bueno, las obras no valen, sino las obras son muy importantes porque nosotros por fe creemos y eso nos hace que nosotros, que las obras sean, como ya lo hemos dicho, por amor y por seguir los caminos de Jesús. Sí, tú dijiste Jesús, dice que fue obediente y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ahí vemos que Jesús eh, vivió esa abnegación y Jesús mismo dijo, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. O sea, el ir a Jesús, el trabajar para Jesús es un asunto diario, continuo. No es que hoy trabajo y ya después ya no. No, es continuo, es un trabajo que vamos a llevar hasta cuando Jesús venga o hasta que vayamos al descanso. Porque recordemos lo que dice Pablo, aquel que empezó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea que es un caminar con Él, es lo que Dios quiere. Cuando nosotros obramos por la fe, nos acercamos a Él, que vivimos con Él, convivimos con Él. Eso es lo que Él desea, tener una relación personal con cada uno de nosotros. O sea que todos tenemos acceso al perdón. Sí, todos. Todos, porque todos somos pecadores, porque nadie es bueno y por lo tanto hay perdón para todos. O sea, todos tenemos acceso al perdón. Solo que realmente para tener acceso al perdón hay que aceptar la gracia del Señor, aceptar la gracia y aceptar a Jesús, que es lo más importante, porque Él es, comenzamos con la lección que Sí, Él es la luz. sí. Y vemos, o sea, la salvación no es exclusivamente para un grupo de personas. No, no, es para todos. Recordemos el llamado que Dios le hizo a Abraham. Dice que en ti serán benditas las naciones de la tierra. O sea, en Abraham todos entramos ahí, todos. O sea, no hay judío, no hay americano, no hay europeo, chino, asiático. No, no, todos. Es para el ser Es humano, sí, es para el ser exactamente, humano, es para la raza humana, para la raza humana. porque todos somos pecadores. Todos, estaba escuchando a alguien que decía, el problema de hace más de, no sé, 1000 años, bueno, los primeros, los primeros hijos, Caín y Abel, se mataron. Y no pasa lo mismo ahora, la gente se mata. Es lo El ser mismo. humano no ha cambiado, seguimos siendo malos. Por eso necesitamos que el Dios creador que mandó a su Hijo pueda nacer en nuestros corazones para poder ser transformados a la imagen de Él. Continuemos. Y hablando del llamado que hizo Dios a Abraham, ¿verdad? Ahora Dios hace un llamado al mundo entero Uh -huh. para que puedan a recibir ese perdón por medio de Jesús, su Hijo, ese sacrificio que Él hizo por la humanidad y lo único que nosotros, y lo único que el ser humano tiene que hacer es aceptar esa gracia y poder obtener el perdón. Sí, yo creo que aquí la iglesia toma un papel muy importante. Para eso está la iglesia. Y Jesús recuerda las palabras de Pedro que dice, ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el propósito de la iglesia, es invitar a las personas a que vengan a recibir el perdón, a recibir lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y yo creo que la iglesia adventista está haciendo, debemos trabajar más para poder cumplir ese propósito por el cual Dios fundó su iglesia. La responsabilidad que nosotros tenemos, hermano Rubén, es grande, ¿no? Sí. De proclamar el Evangelio, de presentar a Jesús y cosas prácticas que nosotros podríamos hacer para que nosotros seamos los que llevemos esta luz
para el mundo, porque es el llamado de Dios para el mundo, es que nosotros podamos, como iglesia, como individuos, Ujú. podamos realmente llevar a Jesús, presentar su palabra, brindarles amor, ayuda, pero más importante, presentarles a A Jesús por medio de Jesús, su palabra. por medio de su palabra y también nuestro testimonio. Eso creo que cuenta mucho el predicar con nuestro actuar y eso también seguramente traerá bendición a las personas también. Bueno, entremos a la parte del miércoles. Habla acerca del año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es el año de la buena voluntad de Jehová? Wow, ¿no? En el antiguo, ¿no? Ujú. Allá en el pueblo de Israel, se hacía un año de jubileo, ¿no? Y Sí, se le dice, llamaba el año del jubileo, sí. wow, y es interesante, ¿no? Cómo es que la gente, puede ser liberada, ¿no? Y veo que, pueden llegar a obtener hasta los bienes que se han perdido. Sí, yo, bueno, leyendo un poquito, por ejemplo, había necesidad, vamos a suponer, para que los hermanos quizás conozcan un poquito, yo pasaba necesidad, iba con mi hermano, vendía mis tierras, incluso hasta la persona se vendía también como esclavo. Pero ya llegaba el año 50, el año de jubileo, Dios dice que todo era perdonado, las deudas se perdonaban y la persona que había vendido todo o él que era esclavo, él iba libre. O sea, era un año de liberación para todo, de alegría, de fiesta, porque traía gozo a la persona. Pues yo creo, imagínense estar viviendo, trabajando para otra persona y después él no, pues, no podía hacer nada, pero llegaba ese año, él se iba libre y yo creo que era un año de alegría para todas las personas. Claro. Ahora Jesús, no solamente, nos, libera, ¿no? De esas necesidades, sino también libera de la esclavitud del pecado, Ujú. de los problemas, internos, Sí, de las emociones, el perdón, los pecados que tanto nos agobian. Jesús nos libera. Y sabe que, hermano Rubén, eh, hoy, ahora, que todavía es tiempo de recibir perdón, se puede, tener libertad. Se puede todavía recibir ese perdón, porque, ya estaremos entrando para la siguiente, y lo que más impacta es que, también, de que aparte de que hay liberación, Jesús, que nos promete libertad, que nos promete perdón, también Él promete juicio también. Entonces, esa parte es cuestión de tomar esto en serio, porque, el Señor es nuestro libertador, ujú. pero es un libertador para aquellos que lo reciben, porque aparte de que es un libertador, también es un Dios de juicio. Sí, y yo creo que hay mucha gente, pues, eh, pensamos que el juicio es algo malo, pero sino que yo creo que él muestra el amor de Dios por la humanidad. Dios quiere que nosotros seamos libres en todo, que tengamos alegría, dicha, paz, pero también a la misma vez que estemos conscientes de que nuestros actos marcan hacia dónde vamos, marca hacia dónde va nuestro corazón. Las cosas que hacemos dirigen hacia dónde vamos. Y yo creo que Dios dejó el juicio para hacernos entender que tarde o temprano nuestras decisiones, nuestros actos traen consecuencias. Jesús lo dijo, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Pero y incluso, hay muchas personas
que creen que Dios porque Dios es bueno, pues que no trae juicio y que nunca va a llegar un día para juzgar y porque el Señor es bueno. Y sí es cierto que el Señor es bueno, pero que también la justicia de Dios es, es divina y que nosotros no entendemos muchas veces que un día, y que está escrito en su Ujú. palabra, que Él un día hará juicio, pero antes de que el juicio llegue, el Señor abre las puertas, da la oportunidad de tener el perdón para poder ser salvo. De hecho, de ese mismo juicio que el mismo Sí, Dios va a hacer. Dios le llama el día de la venganza de nuestro Dios. O sea, hay un día donde todavía los que estamos aquí sumidos, agarrados por el pecado, Dios nos va a librar completamente. Ahorita Dios nos perdona, Dios nos libera de los traumas, pero hay un día especial donde Dios va a destruir al pecado y a los pecadores. Entonces ahí es cuando nosotros eh, podremos realmente ver si las decisiones que tomamos, si aceptamos el sacrificio de Jesús, si aceptamos la invitación que Él nos hizo, si escuchamos la buena nueva o no lo escuchamos. Y ahí está este, eh, lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, se cumplirá cuando Cristo venga nuevamente a librar no solamente a los seres humanos, sino al planeta, tierra, de la justicia, al derrotar a sus enemigos y a liberar al remanente oprimido de su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo proclamó, cuando Él comenzó su obra, Él comenzó a hacer su obra, ¿no? Liberando, sanando eh, a la gente. Nunca, podríamos decir que nunca habló del juicio, cuando realmente, y en la lección dice que en los apóstoles, con los apóstoles, a ellos sí les anunció que el día del juicio llegará y que en un futuro el Señor, Él mismo haría el juicio para la humanidad. Sí, bueno, Él dijo que sería el lloro y el coger de dientes. Y habla de eso, pero no es tanto para, quizá para meterle miedo, sino que Él nos invita a que evitemos, a que si podamos evitar eso, que lo evitemos, porque Él ya pagó por nosotros. Esa deuda de la muerte, ella la pagó en la cruz del Calvario. Su sacrificio es suficiente. Él no quiere que nosotros pasemos por eso, pero como está ahí, es la invitación que Él hace. ¿La escuchamos o no la escuchamos? ¿Aceptamos o no aceptamos? Claro, yo creo que el Señor es bueno, pero también Él no puede hacer un juicio sin que anuncie de que sí va a haber un juicio. Así es. O Así es. sea, eh, el Señor no es para que nosotros le tengamos miedo al Señor, sino para que nosotros sepamos de que sí va a haber un juicio. Y saben, eh, todos deseamos justicia. Ujú. Todos queremos que se haga justicia. Y la justicia del ser humano está lleno de egoísmo, está lleno de fallas, está lleno de venganza, está lleno de muchas cosas. Sin embargo, la justicia de Dios es una justicia perfecta, justa. Ese va a ser el verdadero juicio que va a ser justo. Entonces yo creo que al final, hermanos queridos, es que nosotros podamos aceptar la invitación de Jesús, que nosotros podamos, eh, y al final de cuentas, el que va a hacer el juicio es Él. Y si Sí, estamos en las manos del Señor, pues alabado, Él, Él es el que va a alabado sea juzgar. el Señor, hermano, porque estamos en buenas manos, aceptamos su sacrificio y tratamos de vivir
a la altura que Él nos demanda. Así Claro, que yo creo que eso es lo que realmente importa, ¿no? Que nosotros podamos realmente meditar, seguir a Jesús, como en el principio, que nosotros confiemos en el sacrificio de Jesús, en la gracia de Dios, y dejemos de tal vez de confiar en nosotros mismos, que realmente el enemigo quiere que nosotros dejemos a Jesús por un lado y que más confiemos en lo que hacemos. Y todo lo que nosotros hagamos, por muy bueno que sea, si no es por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús, todo es en vano y no hay salvación. sí, así es. Así que bueno, les invitamos, hermanos, a que usted siga leyendo su lección. No tomamos todo, algunas partes nada más, pero estudie y le esperamos la próxima semana. Así que, Manuel, ¿quisiera orar para terminar? Claro que sí, vamos a tener con una oración entonces, hermanos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Hemos aprendido, Señor, que solamente tu gracia, solamente tu Hijo Jesús, solamente por el sacrificio que tú has hecho, Señor, podemos obtener la salvación, el perdón de nuestros pecados. Señor, un día, Señor, tú harás juicio sobre este mundo, Señor. De eso no podemos escapar, Señor. Todo mundo, todos queremos justicia, Señor. Vemos la maldad, Señor, lo que pasa, Señor, y quisiéramos que se haga justicia, Señor. Oh Señor del cielo, un día tú harás justicia, Señor. Pero hoy, mientras tanto, Señor, está la libertad, Señor, el privilegio de poder aceptar, Señor, la salvación, el perdón de nuestros pecados, Señor. Por favor, ayúdanos con cada uno de nosotros, como individuos, Señor, como iglesia, que podamos ser esa luz, Señor, para que, como tu palabra dice, Señor, sea el mundo, que todos los pueblos sean atraídos a ti, Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestra luz, nuestro Salvador, nuestro Dios. Señor, perdónanos, ayúdanos a caminar, Señor, en tu luz, para que pronto, Señor, podamos ver tu pronto regreso, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos el próximo sábado en un estudio más de la lección de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bendiciones.